Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a este The American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latam, hablando justamente de las grandes oportunidades que hay, pero sobre todo de los retos logísticos que hay, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo a una consultora IT Kearney, muy conocida, las grandes empresas, el costo logístico les representa un 10%. Y esto, digamos, se subdivide en un 40% que corresponde al transporte y 60% que corresponde a inventarios, el procesamiento de pedidos, el almacenamiento, la gestión, etcétera. Y estos costos se incrementan evidentemente para las pequeñas y medianas empresas que no tienen el nivel de infraestructura que puede tener una gran empresa. Y eso nos habla del reto formidable que hay, sobre todo en un contexto en donde el comercio electrónico se ha convertido en la plataforma mediante la cual muchos pequeños negocios han tenido una tabla de salvación, han logrado sobrevivir. Y para hablar de ello, nos acompañan en esta sesión Sandra Aragonés. Ella es presidenta del Consejo Nacional de Ejecutivos de Logística y Cadena de Suministro, la CONALOG. También está con nosotros Álvaro Echeverría, él es el cofundador y CEO de Simple Route, y Rosalba Rivera, ella es la directora de Mercadotecnia de UPS, Distrito México y Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Y bueno, pues comienzo contigo, Sandra, preguntándote, pues, ¿cuáles identificas tú como los principales retos logísticos que están enfrentando las pequeñas y medianas empresas en este 2021 y, por supuesto, desde el año pasado? Claro, primero que nada, muchas gracias por estar en este foro y poder compartir con personas que tienen muchísima experiencia como Rosalba y Álvaro. En cuanto a los retos, yo creo que son diversos, ¿no? O sea, las medianas y pequeñas empresas, al igual que las grandes, se enfrentan a situaciones que van vinculadas con una transformación digital, donde cada vez más requerimos estar habilitados y apalancados de las herramientas de tecnología que sean realmente necesarias y hagan sentido de negocio. De igual forma, nos estamos enfrentando cada día más a un cliente y un consumidor más empoderado, más informado, que actualmente cuenta con redes sociales donde a través de su dispositivo móvil puede investigar desde cuál es la calidad de su producto, cuáles son el feedback o la retroalimentación de otros usuarios. Entonces lo lleva a tomar decisiones mucho más informadas, que eso nos hace también a todos los responsables en logística tener que estar siendo mucho más ágiles y más agresivos en la innovación. Entonces, un modelo que tal vez en su momento era sumamente útil y nos funcionaba ante una situación digamos, de competitividad como la que seguimos viviendo, ¿no? Pero en un mundo, lo voy a llamar, no tan ágil, no tan volátil, no tan exigente en diversos temas, ¿no? Porque ahorita nos están exigiendo cuestiones no únicamente de productividad, de nivel de servicio, de asegurar que el producto llegue a la casa del consumidor en tiempo y forma, pero sino también estamos teniendo un enfoque y una exigencia cada vez más fuerte en cuestiones de sustentabilidad, en cuestiones de diversidad, por ejemplo, también de un ambiente laboral que permita el desarrollo de todos los colaboradores y que eso permee hacia el cliente. O sea, estamos en también un ambiente donde uno de los grandes desafíos que tenemos es todo lo que tiene que ver con talento. Cada vez nos enfrentamos más a estar buscando responsables que tengan muy buen conocimiento técnico, pero que a la vez nos hablen un lenguaje analítico y también digital, pero que sean humanos en su liderazgo, ¿no? Que también tengan esa sensibilidad de comunicación con los clientes y con los colaboradores que permitan dominar este nuevo mundo al cual nos enfrentamos. Entonces, creo que las barreras pueden ser diversas, pero me gustaría, llamarle, resumirlas en estas tres, que son toda esa exigencia que estamos viviendo en un mercado, ¿no? De consumidores más informados, más empoderados, con mucha más normativa, que nos exigen más agilidad, que de igual forma la segunda sería todo lo que tiene que ver con la transformación digital. ¿Qué herramientas realmente nos sirven? Hay un montón de tecnología en el mercado que sí hace diferencia. O sea, he escuchado, he visto muchos eslogan, ¿no? De transformarse
o morir en este mundo digital, donde sí tenemos que estar inmersos en la tecnología. Y el tercero definitivamente tiene que ver con todas las cuestiones de talento. Creo que eso es lo que estamos enfrentándonos a muy alto nivel, porque este tema nos da para estar platicando toda una tarde y aún así no terminaríamos, ¿no? Sí, sin duda es un tema realmente extenso y como dices, pues el nombre del, digamos, o la clave en el 2020 y en el 2021 está haciendo transformarse o morir, sobre todo en la parte digital. Y en ese contexto, Rosalba, preguntarte, ustedes en UPS como operador logístico, ¿cuáles dirías tú que son las diferencias entre lo que demanda un gran corporativo, una empresa muy grande, consolidada, ya daba ahorita los datos, que aún así les representa un 10% el costo logístico de las ventas? ¿Cuál dirías tú que es la diferencia que tienen o las necesidades diferenciadas de una pequeña o mediana empresa? Perfecto, muchas gracias. Y como bien mencionaba Sandra, creo que es un honor estar aquí pudiendo platicar de estos temas y sobre todo con la relevancia que, como bien mencionas, hay diferencias, ¿no? Hay diferencias a las que las pymes están enfrentando y hay una red de soporte quizás distinta a la que tienen que acceder. Entonces, uno de los principales pilares que nosotros vemos es justamente entender y ayudar a la pequeña y mediana empresa en las diferentes localidades en las que operamos. Y el gran cambio que se vio en los últimos meses, ¿no? En el último año y medio, es que alcanzamos niveles, por ejemplo, de comercio electrónico que no teníamos planeado sino hasta el 2025. Entonces, este nivel de aceleración que se tuvo en un par de meses, ¿no? O sea, de pronto todo empezó a cambiar, requirió justamente que las empresas tuvieran que ajustar sus modelos de negocio. Y ahorita, como bien mencionaba, si nos vamos a enfocar particularmente en las pymes, porque para ellas se volvió un reto todavía mayor, porque quizás no tenían los recursos necesarios, ¿no? Ahorita que hablaba Sandra del talento, pues desafortunadamente en el mundo de las pymes no siempre tienen capacidad para tener ese talento diverso o a ese empleado experto en las diferentes áreas. Entonces, creo que fue de los principales retos a los que se enfrentaron con todos estos cambios. Y también vimos justamente que tuvieron que hacer uso de estas herramientas tecnológicas y esta transformación. Más del 40% de hecho tuvo que reinventarse y entonces fue cuando dijeron, ok, ¿qué hago? Porque si me quedo aquí, pues ya no voy a poder sobrevivir, ¿no? Nosotros trabajamos en un estudio junto con Nathan Associates para poder entender mejor qué era lo que estaba pasando en el entorno de las pequeñas y medianas empresas y sobre todo qué tanto estaban apalancándose ahora de esta oportunidad de comercio electrónico, en este cambio de manera de vender sus productos. Y lo que vimos es que más del 40%, afortunadamente, pudo hacer este cambio, ¿no? A una venta digital. Es un número que a lo mejor todavía está muy bajo, pero estaba muchísimo más bajo hace un par de años, ¿no? Creo que en 2019 ahí traíamos algunas cifras y de pronto era como 5 o 10% estaban apenas migrando. Interesante porque en México el año pasado el 10% de las ventas de minoristas vino de comercio electrónico. Igual, como les digo, no es muy alto, pero hace 2, 3 años era entre 2 y el 5%. Entonces, vemos que esto está cambiando. Un área importante que también para nosotros es clave es el tema de las exportaciones, ¿no? Y el que únicamente el 13% está haciendo ventas internacionales, definitivamente aquí hay un área de oportunidad importante. Y esto se da, me parece, por lo que les mencionaba al principio y que bien mencionó Sandra, la falta de talento. Y no es porque no lo haya, ¿no? Pero es que la empresa no siempre tiene acceso a él. Y entonces justamente esta falta de recursos, ¿qué es lo que requiere la pyme? Pues una red de apoyo. Una red que le pueda ayudar, porque a lo mejor no voy a poder traer al experto a mi empresa, pero sí a lo mejor me voy a poder asociar con alguien que me ayude y que funja como ese experto para ayudarme y sobre todo en temas, los que más resaltan son temas generales, ¿no? Temas de administración, temas de finanzas, temas comerciales, pero el punto más crítico y que impacta definitivamente en temas de logística y que lo hemos visto son los temas de aduana. Este tema es un tema muy complejo y que muchas veces las mismas empresas solo de pensarlo pues como que se retiran, ¿no? O sea, se ve tan complicado y no hallamos por dónde desmenuzarlo, que mejor me hago para atrás y entonces ahí se pierden oportunidades. Entonces yo te diría que es justamente esa necesidad de tener apoyo y una red de soporte que les ayude a poder avanzar. Y esto que mencionas es clave, las oportunidades que hay.
pero sobre todo, Álvaro, nos decía ahora Rosalba que pues muchas empresas adelantaron 5 años sus planes, por ejemplo, de avanzar en comercio electrónico, cumplieron sus objetivos. Yo platicaba con el director de una cadena de supermercados muy grande y me decía, pues sí, lo que nosotros habíamos planeado para los siguientes 3 años lo tuvieron que operar en los siguientes 2 meses en el contexto de la pandemia. Pero en el caso de las pequeñas empresas, hubo algunas que ni siquiera es que avanzaron en sus objetivos 5 años, no lo tenían como objetivo, súbitamente apareció y lo tuvieron que hacer así para sobrevivir. Y en ese caso, Álvaro, preguntarte cómo modificó el comercio electrónico justamente pues la logística de las pequeñas empresas, tú que específicamente pues estás bien especializado en ello y sobre todo pues te conviertes en una tabla de salvación para muchos. ¿Qué observaste? Lo que como comentaban recién era como bastante clave porque les cambió la vida al final del día. Todos estos últimos años y medio, la gran mayoría de las pymes estaban acostumbradas y tranquilas a vender por los medios tradicionales, canales más tradicionales, en sus lugares físicos, en sus tiendas físicas o a través de distribuidores, los que fueran más B2B, por ejemplo. Pero al no poder hacerlo, porque la contingencia sanitaria lo obligó o el mundo cambió, también las preferencias de los clientes lo obligaron, como bien comentaron antes, un 40% de las pymes se fueron al mundo digital. Y eso te cambia un poco la forma de trabajar. Y ahí, cuando habláis de logística, muchos de ellos se ven un problema nuevo, que ni siquiera tenían abordado. Pensamos que la pyme muy tradicional, quizás conoce muy bien, viene desde el mundo familiar, muchas de ellas, donde familiarmente han construido todo, pero no se manejan los diferentes ámbitos del negocio. Pueden ser muy buenos vendiendo, o muy buenos trayendo ciertos clientes, cierta clientela local, pero de repente de un día a otro tuvieron que armar un e-commerce. Primero, tecnología que no conocían, y segundo, todo el problema de cómo distribuyo esto al cliente. Cuando el cliente en pandemia también se puso más exigente. O sea, hubieron dos fenómenos clave. No podías hacerlo mal, porque el cliente tenía mucha más visibilidad y obligatoria, como que te obligaba a llegar antes. Por ejemplo, ya antes decías, llego entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, y no había gran problema para el gran retail antiguo hacer eso. Y hoy día, de un día para otro, aparecieron los corner shop y millones de otras empresas que mostraban que la logística era sencilla, y la pyme se vio en ese como panorama, en el que tenía que entregar un muy buen servicio sin saber hacerlo. Entonces, ahí pasaron dos fenómenos clave. Muchos de ellos decidieron construir capacidad logística, comprando camiones, por ejemplo, algunos de ellos, y tratando de verse cómo hacerlo eficiente, buscando herramientas para poder eficientarlo, poniendo herramientas de gestión para hacerlo. Y ahí tenían un problema dual, al aprender a hacer logística, que no es sencillo, y al mismo tiempo hacerlo eficiente. Ahí la tecnología fue clave para que muchas pymes pudieran subsistir. Los que tomaban ese camino, un camino más complejo, de mucho más inversión, pero de largo plazo, que te da mucho espacio para poder seguir creciendo, pero te permite, o sea, te obliga en ese momento a tener que poner tecnología, que en muchas pymes fue el desafío al principio de la pandemia. Y otros, por ejemplo, decidieron irse por un camino más de tercerización, es decidir que la tecnología iba a ser algo externo, que la logística no iba a ser un problema que ellos iban a resolver, sino que iban a buscar proveedores. Por ejemplo, empresas como 99 Minutos y otras que le prestaban servicios logísticos a las pymes, también explotaron y crecieron mucho. Entonces, se vieron estos dos fenómenos como casi al mismo tiempo. Muchas de las pymes buscando crear capacidad logística y teniendo que poner tecnología. De hecho, ahí es donde entrábamos nosotros. Por ejemplo, ese rubro no existía tanto. El de la pyme que decidía poner tecnología. Muchos de ellos estaban pateando esa decisión hacia el futuro. Y el otro segmento, el que decidió no poner tecnología, sino que buscar proveedores, también explotó muchísimo. De hecho, en nuestro caso, por ejemplo, que trabajamos mucho con pymes, casi triplicamos la cantidad de empresas que trabajaban con nosotros, porque ese segmento en particular está muy ferviente y de hecho cambió su mentalidad muchísimo. Pasó de, sabes que no quiero poner tecnología, a que eso es lo que va a habilitar el crecimiento de mi negocio en el largo plazo. Claro, y ahí preguntarte desde la óptica y obviamente la experiencia que has vivido, ¿qué fue mejor decisión o si es por caso entre comprar tú el camioncito, ¿no? Para llevar y repartir o contratar a un proveedor? Porque en tecnología sí está más complicado, ahí seguro tuviste que apalancarte con alguien, pero bueno, utilizar alguna solución ya hecha. Pero en el caso de la decisión de comprar tu propia infraestructura, es decir, un camioncito, moto o lo que sea, o motos, ¿cuál dirías tú que fue la mejor experiencia desde donde lo has visto? Sí, no hay nada como varita mágica al final del día, pero depende mucho del rubro de la empresa. Si, por ejemplo, tú estás en un e-commerce
y es una empresa que reparte producto y creaste un e-commerce y estás viendo que la gran mayoría de tus clientes tienden a comprarte dentro de una misma ciudad. Imaginemos estamos en la Ciudad de México y el 99% de tus clientes siguen estando dentro de la Ciudad de México, probablemente, y sectorizados, digamos que están en el sector como Roma Norte o la Condesa, por ejemplo, y ahí tienes el 70% de tus ventas. Probablemente muchas de las pymes que les resultó muy bien utilizar su propia logística fue en sectores así. Cuando ya el tema de tus clientes se diversificó muchísimo y atendiste toda la República o toda la Ciudad de México, ya no era tan sencillo tú manejar esa logística. Entonces, usualmente se va por etapas. Algunas de la primera etapa decidieron y eres bueno tú manejar la logística para entender qué significaba. Después, cuando empezó a escalar y a moverse por toda la ciudad y la República en el largo plazo, que algunas crecieron muchísimo así, mejor tercerizarlo, ¿cierto? Buscar proveedores que son expertos, couriers o startups que lo hicieran, y después llega un punto de inflexión, que probablemente ya dejaste de ser pyme, donde quizás ya es tanto tu operación logística que de nuevo puede tener sentido volver a internalizar cierta parte de ella. Entonces, lo he visto como, dices, como evoluciones de etapas. Primero es bueno aprender lo que estáis haciendo. Segunda etapa, externalizarlo. Y tercera etapa, tomar una decisión dependiendo del flujo. Ahora, Sandra, ¿cuáles son los resortes o los puntos de apoyo justamente para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en términos de este componente y reto? Yo creo que existen diferentes alternativas, ¿no? Desde un enfoque, llamémosle, agile, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de tener que pasar por una transformación digital, tener que decidir si voy, como lo mencionaba Álvaro, con un partner o bien voy a generar yo la infraestructura y voy a iniciar con un modelo de distribución tal vez más pequeño. Yo creo que tenemos que partir de entender que tengo que ir haciendo inversiones que me permitan capturar valor en corto plazo, donde no necesariamente, o sea, ya no vivimos en un mundo donde hacemos un proyecto, donde implementamos una tecnología, cambiamos de un modelo de distribución, lo mencionaban, de a lo mejor 6 meses, 5 meses. Ahorita estamos hablando de que en unas cuantas semanas yo ya tengo que tener ciertos MVPs, ciertos prototipos que me permitan ir validando que esa hipótesis, que ese modelo que estoy definiendo realmente sea factible, ¿no? Entonces, yo creo que una de las formas es realmente ir por un enfoque que sea muy ágil, ¿no? Que me vaya, llamémosle, dividiendo la problemática en ciertos sprints donde yo pueda ir capturando ese valor, ¿no? Creo que otra forma también de apoyar a las pequeñas y medianas empresas puede ser, por ejemplo, a través de asociaciones como Conaloco, como cualquier otra, ¿no? O sea, donde se pone a disposición conocimiento, donde puedo hacer networking con alguien que tal vez ya pasó por una problemática similar o lo está viviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese tipo de benchmarking donde yo puedo decir, oye, yo estoy a lo mejor en la industria de retail, ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Cómo estoy haciendo las negociaciones con los grandes, llamémosle retailers, o bien cómo estoy incursionando en plataformas como Mercado Libre, o bien cómo puedo hacer un partner con un Rappi? Entonces, el tener esos esquemas de colaboración en este ecosistema, creo que existen muchos foros, ¿no? El que estamos viviendo el día de hoy también es una forma de poner a disposición de la comunidad conocimiento, mejores prácticas, como lo vemos, y yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, creo también que el apoyarse de terceros ayuda también a acelerar el proceso, ¿no? Ese esquema de a lo mejor de consultoría, pero que no es un fixed price, sino que estamos buscando un variable fee donde realmente si me das valor, entonces compartimos el beneficio. Si no hay un valor y voy a hacer un proyecto de consultoría que va a durar X cantidad de meses, entonces se consume la rentabilidad que tengo, ¿no? Y en pymes creo que el flujo hace gran diferencia. Entonces, apalancarme de terceros, hay diferentes asociaciones también en México que ofrecen el servicio de asesoría, que ofrecen el servicio de guía por cantidades muy accesibles, donde podemos estar haciendo desde un software selection, donde podemos estar haciendo desde un modelo de evaluación de, por ejemplo, innovación o cómo desarrollar innovación, ¿no? Entonces,
creo que apalancarnos de ese ecosistema, hablar con startups, ¿no? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Cómo puedo generar una joint venture o bien una alianza con todos esos startups que existen en el mercado, que es gente súper talentosa, que trae ideas innovadoras y que me puede llevar a disruptir mi compañía, ¿no? Y generar ese valor o ese servicio adicional. Entonces, sí creo que una de las opciones es utilizar el ecosistema actual que se tiene en México a través de diferentes alternativas y que veamos la logística como una logística extendida. O sea, si solo veo la logística de mi compañía, pero no empiezo a hacer esa sinergia, creo que ahí puede haber muchísima área de oportunidad y mucho potencial. Claro, y es que hay, como dices, pues muchas y grandes oportunidades y sobre todo, pues ya un camino recorrido a través de las asociaciones, además como ustedes, que finalmente te pueden ayudar a avanzar en esa curva de aprendizaje. Y Rosalba, hace un rato mencionabas algo bien importante y me hiciste acordar que uno de los capítulos del Tratado México, Estados Unidos y Canadá tiene que ver con las pequeñas empresas y sobre todo la oportunidad que hay de incrementar la relación. Normalmente pensamos en muchas empresas estadounidenses, quizás como consumidores hemos comprado algún dispositivo, algún artículo de importación, pero la oportunidad es viceversa y claramente la estructura de costos que puede tener una pyme en México comparada con Estados Unidos y Canadá, pues es mucho más atractiva y tiene una serie de ventajas, pero hay que saberlas aprovechar. Ahora que mencionabas el tema de las pymes, la exportación, ¿cuáles son los puntos, digamos, que hay que observar en la logística, además del tema aduanero que ya mencionabas, para poder empezar a explorar con éxito la posibilidad de descubrir ese gran mercado que es Estados Unidos y por supuesto también Canadá? Sí, fíjate que justo creo que el punto clave, y ahorita se hablaba ya mucho del cliente, es entender al cliente, ¿no? O sea, ese va a ser el primer paso. Una de las cosas que hemos visto con el mercado, específicamente americano, es uno de los mercados más maduros en tema de e-commerce. O sea, ellos ya tienen años, ¿no? Acostumbrados a hacer estas compras y lo único que hizo esta situación los últimos meses fue acelerarla, ¿no? Pero el comprador ya se sentía más cómodo. Y algo que hemos aprendido es que cuando ellos van y buscan un producto internacional, lo hacen porque no lo encontraron en su mercado local, porque están buscando a lo mejor algo único. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Porque ellos van a ir potencialmente, van a estar dispuestos a hacer una compra con un valor más alto hacia el producto que están buscando, sobre todo por esta parte de que sea un producto único. Entonces, es bien importante que se conozca qué es lo que ellos están buscando, ¿no? Como mencionas, particularmente en el mercado americano, por ejemplo, saber cuáles son sus expectativas también en términos justo de logística, ¿no? Qué es lo que ellos esperan, en cuánto tiempo están dispuestos a esperar, cómo están dispuestos o cómo quieren recibir su producto, eso también es importante. Y por eso me refiero particularmente a, en Estados Unidos, el modelo de que la entrega se haga en casa es muy común, pero también hay un modelo de apalancarse de terceros para recibir su paquete en estas ubicaciones que son mucho más convenientes, no tener que estar esperando en casa y también no correr el riesgo de me lo dejan ahí en la entrada y espero que esté cuando yo regrese. Eso creció muchísimo, ¿no? Una red de soporte en el que yo puedo pasar por mi paquete cuando voy camino a casa, me llega mi alerta y me notifican que ya está. Entonces, el que las pymes puedan entender que este modelo existe, que quizás es muy diferente a lo que se vive aquí en México, eso me parece que es crítico, ¿no? Para poder tomar las mejores decisiones, no asumir que lo que se conoce del mercado mexicano o lo que ellos como pyme, quizás, que también creo que muchos ya somos usuarios de e-commerce y entonces no asumir que lo que yo como usuario de e-commerce quiero es lo que mi mercado quiere. Esa parte me parece que es súper crítica. Y hay temas clave que van a ir de la mano de la logística, que a lo mejor no son, o la gente no los pensaría como que son uno a uno, pero que son bien importantes. Un tema sería, por ejemplo, los métodos de pago, ¿no? Hay que entender también justamente en este conocimiento del mercado, qué es lo que el mercado específicamente está buscando, cómo me va a hacer la compra. En México todavía el tema de efectivo es un tema bien importante y que se le han ido dando diferentes soluciones. El mercado americano ya no es así, ¿no? El mercado americano ya está en temas de tarjetas o temas de pagos digitales desde hace muchos años, entonces eso lo tienen que tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué canales voy a hacer la publicidad de mi paquete? ¿No? Hace rato hablábamos de las redes sociales que son tan relevantes, entonces, ¿cómo armas una infraestructura comercial
para que tu producto llegue al conocimiento de ese mercado, pero luego ahora cómo lo voy a vender, cómo lo va a consumir ese mercado. Y una parte también importante va a ser el empaque y el embalaje, ¿no? Y sí es totalmente ligado con la logística. ¿Qué producto tienes? Va a marcar cómo es que haces tu empaque y tu embalaje, ¿no? Hablábamos de que se pueden consumir diversas cosas, pero específicamente hay unas que tienen que tratarse con más cuidado, hay otras que a lo mejor aguantan un poco más. Y en el tema internacional hay muchas manos, ¿no? Hay muchos procesos, hay muchas aduanas que se van a cruzar, entonces es bien importante y yo diría que ese es un foco clave, el que se asesoren correctamente en poder hacer un empaque y un embalaje adecuado para que su producto no sufra daños, como bien, y entonces ahora nos aseguramos que ese proceso de aduana que les mencionaba anteriormente, pues no se vuelva un reto, ¿no? Porque ahora van a hacer una inspección de mi paquete, etcétera. Entonces yo diría que esa parte es súper importante, y que se aseguren porque, como bien mencionaban hace un rato, es un consumidor más informado, y si aquí lo vemos informado, allá están mucho más avanzados en ese aspecto, ¿no? Y clave además lo que mencionas en términos de el conocimiento desde el punto de vista aduanal, en términos del proceso, porque si envías un líquido va a ser bien complicado, aunque sea un líquido de pocos mililitros, comparado con pues, un artículo electrónico, y depende de dónde sea el origen de ensamblaje, etcétera, le aplican reglas. Entonces, pues sí que ahí hay mucho valor agregado en términos de ir con asesores, pues que ya tienen un camino recorrido significativo. Álvaro, hace un rato que hablamos de la tecnología y lo mencionaba ahora Rosalba, pues por ejemplo el tema de pagos, que es clave, la tecnología aplicada al CRM o a la atención al cliente a través de Internet, pero ¿qué hay de la tecnología y la adopción de la misma, las soluciones en la última milla? Porque eso también puede ayudar en términos de qué, de la planeación de rutas, logística, etcétera. Ahí cuál es, digamos, lo que observas y el ángulo en términos de su adopción. Totalmente. De hecho, una palabra que utilizó mucho Rosalba fue como el cliente está mucho más informado. Y yo creo que también tiene muchas más expectativas. Entonces, primero, el rol de la tecnología en la última milla es clave para poder satisfacer las expectativas de los clientes. Yo creo que el cliente de hoy día versus el de 2 años atrás es un cliente totalmente diferente. Entonces, tratar a este cliente de ahora como el que tratabas a un cliente de hace 2 años es un gran error. Entonces, ahí es donde de seguir haciendo procesos de entrega y logística de última milla sin poner tecnología es no entender lo que el mercado está exigiendo. Uno puede siempre partir sin tecnología y es lo que uno busca cuando hace un emprendimiento. Por ejemplo, si hablamos de pymes, que ha sido el foco mucho de la conversación, ¿cierto? Una pyme uno le dice, parte como entiende a tu cliente y enfócate en él. Pero la realidad es que en los últimos 2 años, la última milla ha exigido al cliente que tengamos unas expectativas más diferentes. Ya los clientes quieren tener trazabilidad, por ejemplo, en la entrega. ¿Qué pedido va a llegar en qué horario? Si va a llegar entre las 3 y las 3:25, si es que puede llegar en 90 minutos, en 30 minutos, en 60 minutos. Entonces, todo eso hace que sea poco viable, la verdad, poder hacer un proceso de última milla con las expectativas que los clientes quieran sin involucrar tecnología. La tecnología nunca es la solución del proceso, pero en este caso, la tecnología ayuda a que el proceso ocurra de manera inteligente. Entonces, primero uno tiene como pyme, o como cualquier empresa en realidad, darse cuenta qué es lo que está fallando en tu proceso de última milla y qué es lo que requieres, para ver qué tecnología vamos a involucrar y si es que tecnología es necesaria o no. Hay cosas que puedes resolver simplemente con procesos y tener buenos procesos dentro de tu última milla que permitan que llegues donde el cliente. Pero eventualmente va a pasar, y ahí entro con lo que estabas comentando tú, con optimización de las rutas, por ejemplo. La Ciudad de México es la ciudad con mayor congestión vehicular del mundo. O sea, han salido diferentes estudios y es la ciudad más congestionada del mundo. ¿Cómo vas a hacer eficiente las entregas de un con los vehículos si es que no pones tecnología? Porque eso ya va más allá de ti, ¿cierto? No puedes llegar a las 9:30 a un punto del centro de la Ciudad de México, si es que está ahí en Ecatepec, por ejemplo, si es que no conoces la ruta más eficiente para hacerlo. Entonces la tecnología pasa a ser un must dentro del proceso de última milla. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto nosotros mucho acá? Cuando aumentan las entregas de e-commerce y las entregas de dentro de una ciudad, la cantidad de puntos que hay que entregar es creciente. Y adicionalmente, quiero saber si es que lo puedo hacer con 1, 2, idealmente con menos de 3 camiones. Pensemos que soy una pequeña pyme. No quiero aumentar la cantidad de vehículos necesarios para hacer las entregas porque es costoso. Mis costos son idealmente, quiero mantenerlos bajos porque la pyme, uno de sus puntos más claves es mantener los costos bajos. Entonces, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde entra la tecnología de ruteo, por ejemplo, que sería una cosa clave para poder involucrar en una última milla bien aceitada y bien definida. Que te diga cuántos vehículos quieres utilizar y en qué horario vaya a llegar a los clientes,
poniendo la inteligencia artificial, por ejemplo, para poder entender la información de tráfico de la ciudad, para que te diga, digamos, son 2 vehículos que necesitas, que hagan en este orden las entregas, y tú solo puedas comunicar a tu cliente y tengas visibilidad 360. Y una de las cosas claves que los clientes exigen, más allá de que llegues en 10 minutos o 20 minutos, es la predictibilidad. Que yo te pueda decir, ¿sabes qué? Mañana voy a llegar entre las 3 y las 4 de la tarde y poder cumplir eso. Y ahí, esa promesa es lo que permite que sea el éxito o el fracaso de todo el proceso logístico. Imagínate que armaste un e-commerce, lograste atraer clientes a través de marketing digital, por ejemplo. Los clientes fueron felices comprando a través de tu plataforma de e-commerce, pero el producto llega dañado, o no llegó a tiempo, o no puedes comprar bien. Entonces, la última milla define la experiencia completa. Entonces, si tú no le puedes decir al cliente un día antes, por lo menos, que vaya a llegar entre las 3 y las 4 y después al día siguiente cumplirlo, no vas a poder tener éxito en el largo plazo. Y ahí es donde la tecnología de última milla forma una cosa clave. Y una de las palabras clave que vamos a escuchar cada vez que hablamos de última milla es esta visibilidad 360. Poder darle feedback al cliente, darle flexibilidad también. Imagínate que nos pasa todo. Estamos ahora en la casa, pero por algún motivo me tuve que ir a la oficina. Quisiera quizás cambiar la dirección de entrega, que eso modifique la ruta y darme flexibilidad como cliente. Ese tipo de cosas es imposible hacerlo sin tecnología. Entonces, ¿qué rol juega la tecnología? Volviendo al origen de tu pregunta, es un rol fundamental en la última milla, porque nos da la flexibilidad y la visibilidad que este proceso requiere y que el cliente está exigiendo cada vez más. Sí, mencionas varios elementos interesantes y combinando un poco lo que han dicho los tres, pues también el reto de la última milla tendrá que ver con la unicanalidad, es decir, si lo vas a entregar en una tienda de conveniencia, dado que hay zonas en donde, como nos decía Rosalba, pues no, aquí no tenemos un pórtico muy bonito y donde nos dejen el paquete, a lo mejor pues tienes que estar atento a que no te lo robe el vecino y serás muy feliz si lo vas a recoger en una tienda de conveniencia en un horario. Y otra parte, abonando a lo que decía Sandra en términos de hacer network, avanzar y entender experiencias, habrá zonas en donde en ciertos horarios no es conveniente entregar, ¿no? Porque vas a tener mucha siniestralidad y no te vas a enterar más que cuando ocurra, pero sí puedes avanzar esa curva de aprendizaje si estás en contacto con los otros que están operando, que ya tienen un camino recorrido y te van a ayudar bastante. Ahora, me gustaría preguntarles a los tres, y comienzo contigo, Sandra, ¿cuál es un componente que has identificado en las empresas, pequeñas empresas, que han logrado hacer una transición exitosa en términos de abordar el reto logístico en el contexto que estamos viviendo? Yo creo que hay diferentes puntos ya en el que coinciden, ¿no? El primero, creo yo, tiene que ver con la adopción que han hecho de una forma muy ágil de diferentes plataformas, tecnologías, cuestiones analíticas. O sea, yo creo que ese es un pilar también fundamental. O sea, poder tener datos, utilizarlos y tomar decisiones que los lleve realmente a potencializar los resultados, ¿no? Creo que otra de las alternativas, y justamente ayer lo estaba discutiendo con varios colegas en un evento de logística muy importante, donde uno de los enfoques que ha funcionado muy bien es un enfoque que le conocemos como la guerra de guerrillas, que es decir, me voy a enfocar en un territorio, en lugar de hacer una estrategia tal vez tan macro, o en una estrategia corporativa, en una estrategia, llamémosle, largoplacista, una estrategia donde me enfoco en un territorio. Está mi compañía, está mi pyme, tal vez estoy abordando cierta región o un canal, etcétera. Pero tengo que irme enfocando a ver cuál es el alcance que tengo y focalizarme en los datos, los clientes, los costos y ir ganando esa primera batalla que posteriormente me lleve a ir creciendo el enfoque y ampliando los resultados, ¿no? Que eso lo vinculo mucho con que lo han hecho desde un enfoque también muy ágil, ¿no? Empiezan con pilotos, con MVPs, con decir, voy a generar una nueva iniciativa donde cambié el modelo, donde hice una sinergia, donde estoy haciendo ciertas innovaciones, que definitivamente la innovación es otro de los factores fundamentales para el éxito de estas compañías, pero voy a ir haciéndolo de una forma de verdad muy rápida. O sea, no nos da, y creo que eso es algo que tienen en común, es la agilidad para poder innovar, la agilidad para poder transformarse, ¿no?
Y creo que algo que también han hecho muy bien las empresas que conocemos a través de Conaló, que colaboran con nosotros, son asociados, es definitivamente estar haciendo benchmarking constantemente. Y no me refiero únicamente a qué está haciendo mi competencia, no me refiero únicamente a qué está haciendo otras industrias, ¿no? ¿Qué está pasando en China? ¿Qué está pasando en India? ¿Qué está pasando en Israel? ¿Qué está pasando en países que parecieran lejanos, ¿no? Pero que la verdad es que tienen mucha innovación y que puedo traer, y que puedo tomar ideas como para poder innovar y poder traerlas aquí. Entonces, un líder, un dueño de estas empresas que constantemente se está informando, viendo qué está pasando en el mercado, cuál es la disrupción, haciendo ese benchmarking, viendo hacia afuera, creo que definitivamente les da un valor diferencial, ¿no? Y los ha llevado a ser los líderes en donde se encuentran y a ir creciendo su negocio. Y sobre todo esto que mencionas, la adaptación en un mercado emergente complejo como es el mexicano, por ejemplo, en términos incluso la nomenclatura de las calles, etcétera, pues te da unas ventajas comparativas que te permiten resistir o incluso tener pues una mejor presencia que algunos jugadores muy grandes, ¿no? Y eso no se debe perder de vista, y ahí el concepto de guerra de guerrillas, en donde puede haber enfrente un jugador formidable con un ejército muy potente y con muchos recursos, pero finalmente no va a entender esas realidades que para nosotros son cotidianas y que además son escalables a otros mercados parecidos al nuestro. Me puedo imaginar la India, la complejidad de poder hacer la última milla ya, pues debe ser un reto interesante, y si uno ya lo resolvió en una realidad complicada como esta, pues ya vas de gane. Rosalba, en tu caso, ¿cuál dirías tú que es ese componente que identificas en las pequeñas empresas que han tenido éxito en abordar el reto logístico en esta coyuntura? Mira, lo que nosotros hemos visto es esta parte de la sensibilidad al cliente, ¿no? Y si se fijan, es de lo que nosotros más hablamos de fijarnos exactamente a qué mercado vamos, ¿no? Ya sea que va a ser un mercado aquí cercano, un mercado más lejano, entender el cliente y poder atacar dándole con la parte de la última milla o con la parte de la logística en general una solución. Entonces, yo ahorita les quería compartir de una manera muy rápida cuáles son 7 deseos que vimos que tienen los consumidores finales, a los cuales es importante que las pymes tomen en cuenta al momento que planean su infraestructura logística. Estas pueden variar, ¿no?, en menor o mayor grado dependiendo del territorio al que se va a atacar, pero al final creo que va de la mano totalmente con, de alguna manera lo van a necesitar, ¿no? Una es el poder elegir las opciones de entrega. Hace rato mencionaban que salió una logística que te mostraba que todo podía ser muy rápido y muy fácil, pero también hay consumidores que no necesariamente lo quieren rápido, hay otros que necesitan tiempo, ¿no? O sea, que pueden esperar. Y creo que Álvaro lo mencionó, esta parte de la promesa, ¿no? El que si tú prometes algo, sea en un día, 3 horas o una semana, cúmplelo, ¿no? Y justamente el consumidor ahora lo que él está buscando es, dame la oportunidad a mí de elegir en cuánto tiempo me lo entregas, y sobre todo porque va muy ligado con el costo que voy a tener que pagar al final del día por esa entrega, ¿no? Entonces, quiero costos más bajos, ok, estoy dispuesto quizás a esperar. Mucho se maneja el envío gratis, entonces estoy dispuesto a hacer una compra mayor a cierto monto, o todo va relacionado con tiempo también de espera para recibir tu paquete, para que entonces el costo también pueda ser mucho más eficiente. Entonces, el otro punto, y que se habló ya ahorita, es el tema de la visualización de dónde está tu producto, actualización en tiempo real, ¿no? No me avises, hace 3 horas pasó esto, no, o sea, quiero saber ahorita en dónde está mi paquete, cuál es el siguiente paso y cómo me tengo que planear para recibirlo. Entonces, ese punto es bien importante y, como les decía, puede ser variado, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Un punto que varió y que les mencionaba hace rato, el tema de las entregas en domicilio. Esto ya veíamos un cambio, de hecho, también en México, de estos puntos de conveniencia. Obviamente el año pasado pues todo era lo quiero entregar, recibir en mi casa, pero también vemos que en los próximos 3 años esto va a volver a cambiar, ¿no? Conforme vamos nuevamente saliendo, seguramente estas redes de apoyo para recibir tus paquetes van a ser importantes, entonces eso también va a ser crítico que se tome en cuenta cuando se planee la logística y los modelos de entrega. Ahorita justo me llamó la atención cuando Álvaro mencionaba ¿qué pasa si salgo de mi casa de una urgencia? ¿Cómo le aviso al proveedor que me va a venir a entregar mi paquete que tengo que salir? Y no le quiero tener que avisar le hago una llamada a mi vendedor y entonces él le va a hablar. No, o sea, quiero que sea ágil. Quiero yo poder tener ese control
y puede que sea por una emergencia o puede que no, pero que fue un cambio posterior al momento que hice la compra. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta y totalmente va de la mano de tecnologías, ¿no? Como mencionaban. La única manera de poder resolverlo es con temas tecnológicos. Y finalmente, también tenemos un consumidor mucho más consciente con el medio ambiente. Entonces, también el cómo estas entregas son más eficientes, pero que tienen un menor impacto con nuestro medio ambiente, eso también es crítico. Y aquí yo veo dos componentes. El primero es en qué vehículos, ¿no? O sea, cómo se está entregando, sí, definitivamente es el más obvio, pero también el empaque y el embalaje que se está utilizando, que sea reciclable, ¿no? O sea, que tenga menos basura, digamos. Todo eso es bien importante porque es al consumidor al final del día al que le estamos llamando y el que nos estamos adaptando a lo que él nos pide. Entonces, yo diría que es a lo largo de estos 7 elementos que los han hecho más eficientes y hemos visto que los que se van adaptando tienen un mejor éxito. Álvaro, y en tu caso, ¿qué identificas como ese componente que has observado en las pequeñas empresas que han abordado el tema logístico en esta coyuntura de manera exitosa? Yo creo que uno de los puntos que tocamos varios fue como la visión en el cliente. Yo creo que en mi experiencia, las pymes que le ha ido mejor durante la pandemia son los que se han dado cuenta que customizan su experiencia de entrega a las necesidades de su cliente particular. Yo creo que uno de los problemas que tienen los grandes retailers, al tener tanta diversidad de clientes, de que atienden toda la República, clientes de alto consumo y de bajo consumo al mismo tiempo, es que tienden obligados a ser generalistas a veces. Tienen que obtener una experiencia relativamente homogénea, que más o menos satisfaga al que es de alto consumo, pero también satisfaga al de bajo consumo. El beneficio que ha tenido la pyme, y que yo he visto que le ha resultado muy bien en algunos casos, al tener menos clientes, obviamente, y al tener clientes de un nicho particular, por la que gran mayoría de las pymes que trabajan y se han vuelto digitales tienen un segmento de cliente. Hablemos, por ejemplo, de una pet store para clientes millennials, que hay millones de ese tipo. Entonces, como el millennial ya consume y tiene sus mascotas, probablemente alguien tiene un e-commerce específico para vender productos de ese tipo. Al ser tan específico el tipo de cliente, tiene que entender mucho que la logística que definió no sea algo general, sino que sea pensado en ese buyer persona particular. Entonces, algo que las pymes muy bien han hecho, que yo he visto que ha resultado muy bien, es entender cuál es su buyer persona, el cliente particular que les compra, cuáles son sus características. Y por lo mismo, si es que el tipo de consumidor es más boomer, por ejemplo, ¿por qué le va a mandar comunicación en tiempo real vía WhatsApp? Quizás ni siquiera utilizan WhatsApp, va a mandarle SMS, por ejemplo. Se vuelve menos obvio. Entonces, al entender cuál es tu cliente y qué es lo que ese cliente quiere, se vuelve muy exitoso y muy obvio el dónde comunicarlo, qué tipo de comunicación darle. Quizás, y volviendo al caso que decía una pet store para millennials que tienen perritos, por ejemplo, obviamente esas son unas personas hipercomunicadas. Entonces, obviamente ellos quieren saber en tiempo real dónde está toda la información. Entonces, al crear y definir y construir tu experiencia de compra y de despacho última milla, entendiendo al cliente, se va a volver muchísimo más sencillo cuáles son las features de ese particular proceso logístico que le generan valor. Entonces, obviamente tienes que poner tecnología y el poner tecnología habilitas que eso se pueda customizar, pero el punto central está en el cliente y su necesidad. Entonces, algo muy bien decíamos todos, como quizá el cliente ya no quiere recibir el producto en 2 horas, pero quizá lo recibe en 2 días, pero a una hora específica. Ok, darle esas capacidades. Que la experiencia de compra, yo como cliente sienta que está definida por mis necesidades, no por lo que el retail o la empresa definió, porque para eso ya hay empresas tradicionales. Y la pyme tiene que diferenciarse ofreciendo cosas que el otro no pueden ofrecer. ¿Pueden llegar en 30 minutos cualquier retailer? Probablemente no. Entonces yo como pyme quizás lo puedo ofrecer y eso me diferencia en el mercado. Eso es lo que he visto sistemáticamente que ellos logran hacer bien, los que han sido muy exitosos en ese proceso. Sí, creo que hay coincidencia en ello. De hecho, yo como consumidor, por ejemplo, cuando he comprado algún electrodoméstico mueble, es muy frustrante porque te dicen, va a llegar de 8 a 8 de la noche y pues tienes que plantarte en tu casa ahí a estar sin saber exactamente y sin tener visibilidad. Y ahí una pyme, si logra resolver eso, pues es un punto de dolor como consumidor que es muy constante entre los grandes jugadores y que si alguien lo soluciona, que va a generar mucha lealtad en ese consumidor. Ya vamos en la recta final, pues se nos está acabando el tiempo, entonces me gustaría, comenzaría contigo, Sandra, que nos dijeras el punto 1 que tiene que hacer una pequeña empresa para abordar el reto logístico, un concepto que tenga que hacer
con el que se vayan de esta sesión y que les ayude a abordar el tema logístico? Punto uno, es complicado, ¿no? Definirlo, y más tomando en cuenta todo lo que acabamos de discutir. Pero si tuviera que dejarlo en un solo punto, ¿no? O sea, sí lo tendría que ver con innovar en la experiencia que se le da al cliente. Entonces, ¿eso cómo se va a hacer? Con una mezcla de lo que acabamos de platicar, ¿no? O sea, lo que mencionaba Rosalba de poder decir, necesito entender al cliente. Si no conozco al cliente, ¿cómo le brindo esa experiencia? Pero combinado con lo que mencionaba Álvaro, de la tecnología forma un papel fundamental. Entonces, si yo voy a innovar en la experiencia, algo que también, o sea, para resaltarlo es, actualmente el consumidor no compra un producto, compra una experiencia. Todos estamos buscando experiencias, ¿no? Entonces, si yo innovo en esa experiencia, puedo cambiar o disruptir en mi modelo logístico. Desde tiempos, desde visibilidad, desde datos, desde hipersegmentación, o sea, puedo hacer un montón de alternativas, pero sí tengo que partir de cómo voy a cambiar e innovar en la experiencia que le estoy brindando al consumidor. Gracias, Sandra. Rosalba, en tu caso, ¿cuál sería ese componente clave que tiene que observar una pyme, ese punto de partida, un concepto que tiene que observar en este reto? Pues mira, de mi parte, yo creo que sería esa parte de aprovechar los mercados internacionales, ¿no? Nosotros realmente creemos en eso, creemos en que hay mucho que hacer y hay mucho que explorar, hay mucha demanda y gusto por el producto mexicano, entonces es aprovecharlo. Y justamente para que lo puedan aprovechar, y como hablábamos hace rato de que hay mucho desconocimiento, mi recomendación es encontrar estas redes de apoyo, ¿no? Apalancarse y aprovechar estas redes que se están generando hoy en día, y como bien mencionaban hace rato, estas conversaciones, están surgiendo muchas conversaciones sobre estos temas en diversos foros, entonces aprovecharlos de manera que puedas enriquecerte y no sentir esa presión de que tienes que saberlo todo para resolverlo. Saber que hay un interés, yo creo que de todos en esta comunidad, de poder apoyar a la pyme a que salga adelante, en brindarle el conocimiento necesario, en brindarle la asesoría, ¿no? Hace rato hablaban de esta palabra clave. Entonces, por ahí sería mi consejo, ¿no? El que aprovechen esos mercados, el que se quiten quizás los miedos que hay y que conozcan, se informen sobre estas redes de apoyo que estamos aquí para ayudarlos y para darles los mejores consejos y la mejor asesoría. Y un punto importante, hecha a la medida del producto que tienen, ¿no? O sea, no les vamos a dar una asesoría de así se exporta y ya, ¿no? Pero así se exporta este producto a este mercado. Entonces, esa parte creo que es la más fundamental con la que me gustaría dejarlos. Muchísimas gracias. Y por último, Álvaro, ¿cuál es ese punto esencial con el que se deben quedar hoy las pequeñas empresas que quieren abordar el reto logístico? Voy a hacer algo como en contra de mí mismo, porque yo soy un hombre de tecnología, que vendo tecnología y me dedico al mundo de la tecnología, pero como pyme no pensemos tecnologizar todo necesariamente por el proceso de tecnologización. Yo creo que esto tiende a ser un error que a veces cae en las pymes o cualquier empresa en general, cuando está en un proceso donde ve que está Silicon Valley, están inversiones y hay startups y todos te piden cosas, vas a poner tecnología porque crees que resuelve el problema que estás buscando. Yo creo que hemos dicho varias cosas que a veces solo se pueden resolver a través de tecnología, pero hay que entender dónde intervenirlo y saber hacerlo de manera eficiente. ¿Y qué es lo que quiere tu cliente en particular? Entonces, si yo fuera una pyme, tengo mi tienda perfecto, estamos funcionando súper bien y me doy cuenta que mis clientes también quieren comprar digital, obviamente pongo una plataforma de e-commerce para poder armarlo. Pero tengo que entender que viene una necesidad de mis clientes. No hacerlo por hacerlo, sino que entender que hay un negocio detrás de ello y una necesidad detrás de ello. Después, y concuerdo también con que quizás no están solamente en México mis clientes, sino que también están en Chile, en Estados Unidos. Y entendamos que eso es parte del proceso. Entonces tengo que buscar formas de hacer dropshipping, por ejemplo, que es como llevar y entregar productos en otros países sin tener que yo internalizarlo. Pero de nuevo, entender desde la necesidad de mis clientes el poner la tecnología. Y eventualmente, si nos damos cuenta que para poder hacer bien la última milla, el cliente necesita experiencias especiales, la tecnología va a ser la solución para poder llegar a hacerlo bien, y el cliente está siendo muy exigente en términos de comunicación. Entonces, entiende a tu cliente, pon tecnología donde corresponde y mejora tus procesos donde es, y no solamente tecnologizarte por hacerlo.
Pues quiero agradecerles a los tres que hayan estado en esta sesión. Creo que es una sesión bien importante que agrega mucho valor para los que nos están acompañando. Así que Rosalba, Sandra, Álvaro, gracias por su tiempo, gracias por su conocimiento. Por supuesto, agradecer a todos los que nos han acompañado en esta de American Express Business Class Series by Forbes LATAM. Soy Rodrigo Pacheco, los espero en la próxima y muchas gracias por estar en esta sesión.